No, sí, soy una sí, No, marica, se fue. Listo, chicos, vamos a ir comenzando. Entonces, esta es la tutoría de ACE. Vamos a revisar un poquito como la parte de pares craneales, que son nuestros RAEs, lenguaje, una pequeña parte muy cortico, y sobre todo, pues, manejo de ACE, que es importante, no solo para este parecer, sino pues, para la realidad en sí. Dale, pues. De bibliografía, semiología siempre, yo uso básicamente Argente, me encanta, es buenísima y es súper completo. De pronto, si alcanzaron a revisarlo, pues para sus rotaciones, se dan cuenta. Y este artículo que está aquí de Aptudir es buenísimo para la parte, pues, de ese manejo inicial. Y ya nosotros la carpeta que ahí dice continuo. De esos, principalmente les recomiendo como este update en el filme del stroke, y también este de acá de terapia endovascular. Perdón. Entonces, como les mencionaba, este es como un pequeño contenido, una pequeña tabla de contenidos que vamos a manejar, y vamos a comenzar entonces por los pares craneales. ¿Ustedes revisaron pares craneales en su práctica hoy? Sí. Me imagino que sí, perfecto. Entonces va a ser mucho más fácil. Los de cardio no tocamos yo. ¿Cómo? No, pero no. Paciente no se le nada. Pero se aprende. Pues el doctor estaba más muerto que yo, nos dijo que el doctor. No sé, porque nosotros nos dijeron, hagan la mesa. Primer par craneal, decimos que es el olfatorio. Como sabemos, este no se evalúa rutinariamente y dudo mucho que ustedes lo hayan evaluado hoy también. Entonces, como saben, es el que se encarga sobre todo con esta parte, pues, de los olores, del aroma. Para esto, como les mencionábamos a los que estuvieron en el taller de semiología del sábado, existen como unos pequeños kits en Estados Unidos, sobre todo, en donde hay distintos aromas. Entonces, con el nervio olfatorio vamos a buscar eso, mostrarle o pues tener un aroma ahí al frente con el paciente y que éste pueda reconocer qué aroma es, si es de café, si es de canela. Y esto pues digamos que se va a hacer por cada fosa nasal de forma independiente. Entonces comenzamos primero con la derecha, luego con la izquierda y así. Lo que sí se deben llevar son como las alteraciones que pueden estar aquí con este par craneal. Entonces, ¿quién me dice que es parosmia? Confundir los olores. ¿Cómo? Confundir los olores. Ok, ¿Quién respondió? Es que no no sé veo. cómo todos. Bueno, ¿quién me dice que es cacosmia? Exacto, que todo le huela feo, que todo le huela feo. Cualquier olor, cualquier aroma, pues va a ser reconocido como un olor desagradable. Y posmia, huele un poquito, muy frecuente pues ahorita pues con toda la pandemia de COVID. Anosmia, no huele nada, exacto, también en COVID. Y por último pues hiperosmia. Realmente está escrito, no estaría muy seguro, digamos, uno cómo sabría que una persona pues tiene hiperosmia, ¿no? Porque pues, de por sí es como algo completamente normal que llevamos, pero bueno. Entonces, el segundo es el nervio óptico. En el nervio óptico vamos a hablar 4 cosas. La primera es la agudeza visual, y esto entonces lo usamos con estas tablas, que se llaman las tablas de Snellen. Exacto. Entonces, para esto digamos que nosotros en la práctica clínica no vamos a tener como las tablas estas que son como de 45 centímetros ahí colgadas siempre, sino que yo les recomiendo usar esta aplicación. Esta es una aplicación que encuentran, no estoy seguro si en Android, pero en Apple está, pueden descargarla, y esto va a tener como un kit en donde ustedes encuentran como las distintas tablas que se pueden hacer para el examen oftálmico o pues también de este nervio óptico. Lo segundo es la campimetría. La campimetría, entonces, ¿quién me dice en qué consiste? Nos sentamos bueno, tenemos que estar al mismo nivel del paciente. Si somos más altos que ellos nos tenemos que rebajar, si somos más pequeños tenemos que subirnos de alguna forma. Nos tapamos el ojo que tengamos literalmente enfrente del paciente, es decir, si el paciente se tapa el izquierdo, nosotros nos tapamos el derecho y procedemos a coger con los dedos a decir hasta dónde le llegan. Exacto, entonces lo necesito ahí. La campimetría básicamente... Perdón. La campimetría básicamente es eso. Nosotros lo que hacemos aquí es hablar los campos visuales. Entonces, si quieres, Maya, acompáñame aquí un segundito para hacerles la muestra. Nosotros entonces tenemos con el paciente, tiene que estar como a la misma altura como el vecino. Pero le vamos a pedir que se tape un ojo. Entonces, tápate este ojo
y con el otro le vamos a decir que nos mire fijamente a la nariz nos tiene que estar mirando. Entonces hagan de cuenta que yo tengo tapado pues por efectos del micrófono pues, no puedo, y ustedes empiezan a hablar, le dicen cuántos dedos tengo aquí, aquí, bueno, y así. Entonces dicen, ¿estoy moviendo la mano o está quieta? Entonces así ustedes van avalando cada campo visual, el superior, el inferior, el derecho y el izquierdo. La distancia, importante. En teoría, pues digamos que debe ser de 50 centímetros y pues que el paciente pues esté mirándoles a la nariz para que ustedes estén seguros que los campos están bien evaluados. Dime. Para la campimetría, ¿el paciente no se debería quitar las gafas o no? Sí, yo lo hice mal. Es que no los veo después. Ajá. Listo. Sí. Entonces, dale. Hay unas campimetrías que uno las puede pedir como campimetría, son un examen puntual. Entonces, por si les llega un paciente con una campimetría de examen, esa también es válida, ¿no? Porque lo hacen con una máquina y es por pro. Ahí están las, perdón. Listo, entonces las campimetrías básicamente es porque nosotros aquí vamos a entender dónde se produce la lesión dependiendo de qué campo visual esté afectado. Entonces es este esquema que nosotros podemos ver, no sé si este ya se lo han enseñado. ¿Sí? Listo, perfecto. Entonces, nosotros inicialmente vamos a tener los dos segmentos de la retina, una que es la retina pues nasal, que es la que se encuentra más en la parte medial, y otra que es la retina lateral. La retina nasal, ¿hacia dónde va a mirar? ¿Como hacia afuera o hacia adentro? ¿Hacia adentro o hacia adentro? Dense cuenta que la retina nasal, esta que está aquí, no sé si puedes señalarla también con el zoom para las personas. Ya. Entonces, esta que está aquí, pero creo que toca desde el otro, Mari, porque no se ve. Entonces, esta que está aquí, ahí sí, va a mirar hacia afuera, ¿sí? La nasal mira como hacia afuera. Mientras que esta que está en la parte lateral mira hacia adentro. Entonces tenemos inicialmente la retina nasal y la retina lateral. La retina lateral, si se dan cuenta, va a seguir por aquí su caminito y después se conecta aquí con el tálamo. ¿Quién sabe en qué parte del tálamo se conecta? Núcleo geniculado. ¿Qué? Lateral. Muy bien, muy bien. Exacto, en el núcleo geniculado lateral. Y aquí pues digamos que ya viaja hacia la parte pues de la corteza en el lóbulo occipital. Mientras que si se dan cuenta aquí con las fibras de la retina nasal, estas lo que hacen es que se decusan, pasan la información, entonces terminan llegando hacia el hemisferio contralateral. Entonces al fin y al cabo nosotros vamos a tener aquí esta porción y esta porción de acá como estas fibras, digamos que va a corresponder a la visión de esta parte de la lateral que nos está mirando pues hacia la porción medial y el otro ojo también, pero hacia la izquierda, ¿sí? Entonces ahí es como lo vamos a ver. Entonces si nosotros tenemos una alteración de la retina de por sí a este nivel de A, tendremos un puntico chiquitico en donde lo podremos ver. ¿Cómo se llama eso? Un escotoma. Ahí dice. Entonces sería un escotoma. Después, si nosotros tenemos aquí una alteración al nivel de B, pues si se dan cuenta, tanto la fibra nasal como la lateral van a estar cortadas, entonces no vamos a ver nada por ese ojo. Y por ende, pues tendríamos como una pérdida total pues, de ese ojo. Acá, si nosotros tenemos una alteración aquí en el quiasma óptico, que es donde se cruzan estas dos fibras, la que es de este lado derecho y la del izquierdo, nosotros tendríamos algo que es la hemianopsia heterónima, la hemianopsia heterónima o hemianopsia bitemporal. Si se dan cuenta como por la decusación, estos dos campos visuales van a quedar alterados. Ya digamos que por la parte de D, nosotros vamos a contar con una hemianopsia homónima, es decir, que el campo visual de su respectivo lado pues está alterado también del otro ojo. En este caso pues sería el izquierdo, ¿sí? Yo creo que... bueno, y la final ya es con la cuadrantanopsia, que esta se va a producir ya a este nivel, digamos que aquí también como que las fibras superiores se van a encargar de la inervación inferior y las fibras inferiores de la superior. Entonces se cumple con el mismo principio. Entonces, lo tercero que vamos a tener es la evaluación del color. ¿Cómo se llaman estas láminas? Entonces, acá lo que nosotros vamos a hacer es pues, identificar si el paciente puede llegar a tener como un nivel de daltonismo o alguna alteración pues también en esta parte del reconocimiento de los colores.
Acá entonces nosotros también vamos a tener como una forma de evaluarlo un poco más fácil. Si nosotros tenemos un objeto, pues de este color, como un color rojo, se lo mostramos al paciente y le pedimos que se tape un ojo. Y ahí él nos tiene que decir si en ambos ojos se ve igual o si se ve de un color diferente. Porque pues habitualmente tampoco contamos con estas láminas. Aquí también aparecen como algunas alteraciones, por ejemplo, discromatopsia, ¿quién me dice qué es? De diferentes colores. Diferentes colores por el eje, no sé quién fue. Ya voy hasta allá. Ahorita. Entonces, discromatopsia, todo lo que sea dis, es que lo normal se ve de otra forma, ¿sí? Entonces, discromatopsia sería eso. Monocromatopsia, ¿qué creen que es? Todo un calor. Y acromatopsia, exacto. Y aquí entonces después nosotros vamos a tener la última parte de este nervio óptico, que es el fondo de ojo. El fondo de ojo nosotros lo hacemos con el equipo de órganos. Yo aquí no lo tengo, pero pues es como este aparatico. Ustedes se acercan y pues digamos que eso tiene una luz y también tiene un lente por el cual ustedes pueden ver como toda esa parte de la retina y también pues de los vasos. Entonces acá en el fondo del ojo ustedes tienen que identificar unas estructuras. En primer lugar, ustedes van a ver como un puntico que es más oscuro, que es este que está aquí, eso es la mácula. El que es más claro es el disco óptico o también se llama la pápula, y también deben identificar los vasos que están alrededor de ellos, entonces son los vasos peripapilares. Acá entonces yo les traigo como una imagen, digamos este número 2 que sería ¿qué estructura? La mácula. El 1 ¿cuál sería? Nervio. Y el 3 pues los vasos. Y este pues ya es un paciente que tiene una alteración. ¿Alguno se anima a decir como qué diagnóstico podría llegar a tener? Hipertensión intracraneal. Hipertensión endocraneal. Por un símbolo que estamos viendo ahí que se llama Edema. el papiledema. Súper bien. Ahí es muy importante que cuando ustedes hagan fondo de ojo, miren primero los vasos. O sea, los vasos es lo más fácil que ustedes van a ver. Una vez llegan a los vasos, simplemente los siguen y eventualmente van a llegar a la papila. Los siguen hacia sus campos nasales y ahí llegan a la papila en algún momento, se los aseguro. Aquí, ¿qué más es importante? Saber que, por ejemplo, uno siempre ve las venas un poco más claras y las arterias son más oscuras. A diferencia del resto del cuerpo, que normalmente uno tiene una arteria y dos venas, aquí la relación es 1 a 1. Entonces uno siempre tiene una arteriola con una vénula, para que sepan. Exacto. Y entonces aquí con el papilema nosotros vamos a ver que los vasos sanguíneos pues van a estar como dilatados o tortuosos también y pues hay un borramiento tanto de la papila como parte también de la mácula. Listo. Encontramos entonces como un intermedio que vendría siendo como la evaluación pupilar. Porque pues acá nosotros vamos a hablar dos movimientos que es la midriasis y la miosis, que para craneal se encarga como de la miosis específicamente. El tercero, correcto. Entonces, de acá lo primero que ustedes van a hacer es van a ver la forma y el tamaño sin hacer ninguna estimulación con la luz. Entonces van a ver que ambas sean simétricas. Y cuando son simétricas, ustedes dicen que esas pupilas están isocóricas. ¿Listo? Acá entonces nosotros vemos que estas dos pues no tienen la simetría. ¿Cómo se llama este signo semiológico? Ajá, entonces. Exacto, es la anisocoria. Decimos que una miosis es cuando el diámetro pupilar es menor de 2 milímetros y una midriasis es cuando es mayor de 4 milímetros. Entonces, listo. Ya tenemos que las pupilas, digamos que están como del mismo tamaño, están isocóricas, pero ahora debemos saber si están reactivas, si responden a los estímulos que les vamos a hacer. Entonces con esto nosotros vamos a utilizar pues la linternita normal y si yo aplico pues la luz sobre el ojo, ¿qué tiene que pasar con la pupila? Gnosis, exacto. Entonces como ya bien me decían, esto pasa por el tercer par craneal, pero dense cuenta que aquí nosotros vamos a tener lo que es una vía aferente por el segundo par craneal, que es el que está recibiendo la luz, y una eferente por el tercer par craneal, que es el que nos está generando la miosis. Entonces, como lo pueden ver en este esquema, nosotros hacemos como este estímulo con la luz, viajan aquí las señales por el nervio óptico y ya después llegan acá a los núcleos pues, de Edinger-Westphal, que esto pues ya va a pertenecer directamente al tercer par craneal. Entonces, este tercer par craneal, si nosotros hacemos un estímulo sobre un ojo,
debe hacer miosis no únicamente de ese ojo, sino de los dos. Y eso también se denomina el reflejo consensual. ¿Listo? Entonces, dense cuenta aquí cómo nosotros al hacer un estímulo, este viaja de forma bilateral y por ende la miosis debe ser en ambos ojos. Dinas. Qué pena, no sé si entendí mal. Cuando le apunto con la linterna a solamente un ojo, se van a dilatar las dos pupilas. Se van a contraer. Eso. Van a ser miosis. Tienen que ser ambas las que tú notas que están contraídas. Y eso es lo que nosotros decimos que es el reflejo consensual. Gracias. Y por último, existe otro que es el reflejo de acomodación. Entonces, el reflejo de acomodación es que nosotros de por sí como que vamos a ir acercando como un dedo y a medida que el paciente como que enfoque su vista, las pupilas también se deben hacer un poquito más chiquitas. Entonces, ustedes se van a dar cuenta de eso. Yo creo que... Entonces, les dejo como esta tablita. Esta tablita es súper útil porque reúne como una serie de alteraciones. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo se van a ver cómo son estas pupilas dependiendo de dónde esté producida la alteración o pues qué síndrome clínico tenga el paciente. Entonces pueden echarle con una revisada más tarde. Listo, continuamos entonces con el tercer, cuarto y sexto par craneal. ¿Qué tienen en común estos pares craneales? Mueven los ojos, exacto. Entonces aquí hay como un repaso de los músculos extraoculares que son aquellos que se encargan pues del movimiento de los ojos y nosotros en primer lugar pues vamos a tener el elevador del párpado que si bien no está vinculado pues con el movimiento de los ojos de por sí, es importante que lo sepamos por un síndrome que ahorita me van a decir pues de una vez. Digamos, este síndrome, ¿ustedes qué creen que es? ¿Cómo se llama? Pero dense cuenta que aquí este paciente es un síndrome, dense cuenta que este paciente no está sudando, tiene la pupila miótica y también tiene ptosis palpebral. ¿Alguno sabe cómo se llama esa triada? ¿Sí saben? ¿Cuándo respondieron? No. Acuérdense, miosis, ptosis y anhidrosis, que no suda. Horner. ¿Quién dijo? Muy bien. Puedes venir por una gomita. Entonces, este es el síndrome de Horner. Acuérdense bien. Miosis de la pupila, ptosis del ojo, no se cierra bien. Y también anhidrosis, no puede sudar pues por esta parte de la cara. Entonces, eso sobre todo ocurre por alteraciones del sistema simpático. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. Y hay muchas causas que lo pueden llegar a desembocar. Sobre todo también se relaciona mucho con tumores a nivel del pulmón, en específico que se llama tumor de Pancoast, para que lo busquen si quieren. Entonces, pues bueno, aquí ya decíamos que el tercero se encargaba de esta parte de la elevación del párpado. Pero también, pues podemos hablar que el tercero se encarga de la inervación de este músculo, que es el recto interno, que hacia dónde lleva el ojo. Hacia la parte de adentro. También el recto inferior, ¿hacia dónde lo llevaría? Hacia abajo. Y del oblicuo menor. El oblicuo menor, ¿hacia dónde llevaría el ojo? Diagonal, pero hacia arriba. Lo lleva diagonal, pero hacia arriba. ¿Listo? Porque el que lo lleva hacia abajo de forma diagonal es este que vemos acá, que es el oblicuo mayor. Y este pues va a estar inervado por el cuarto par craneal. Y por último tenemos el recto externo, que hacia dónde llevaría el ojo. Hacia la parte externa, lo abduce. ¿Listo? Abduce el ojo. Entonces de este se va a encargar la inervación del sexto par craneal. Entonces para la evaluación, de nuevo María, es muy fácil. Ustedes lo que van a hacer es pedirle al paciente que siga su dedo y van a cubrir pues todos los espacios. Entonces de arriba hacia abajo, de un lado hacia el otro, y así se van a dar cuenta pues si de por sí el paciente tiene como eso que está normal. Acá pues existen como algunos movimientos específicos. El típico movimiento isco son los movimientos que nosotros llamamos de divergencia. Entonces convergencia, como cuando podemos hacer como esa mirada visca, o divergencia cuando es hacia los lados. Y también movimientos sacáicos. ¿Quién me dice que es una sacada? Un salto. ¿Cómo? Un salto. Un paso. Y en términos del ojo pues diríamos que son como movimientos súper rápidos. ¿Listo? Entonces nosotros prácticamente no podemos mover los ojos lentos. Hagan el intento y van a darse cuenta que siempre estamos haciendo movimientos rápidos. Para esto entonces nosotros cogemos un esferito, por ejemplo, y le decimos al paciente, mira rápido este ojo, mira allá. Le decimos, mira rápido que él es feo. Listo. Ahora mira aquí. ¿Listo? Entonces tiene que hacer como ese movimiento rápido de un cambio de un lado al otro. Y así vamos a hablar que pues tenga esos movimientos conservados. Ahí.
ahí es más fácil que evalúen el reflejo de la convergencia o el reflejo de acomodación. Porque claro, cuando le hacen todos los movimientos, le dicen como, ay, mira acá, y le señalan la punta de la nariz de él, y la persona normalmente va a intentar hacer viscos o acomodar el ojo. Listo, entonces algunas alteraciones que pueden aparecer es lo que llamamos que es la diplopía, como esa visión doble, ¿sí? Y dependiendo de cómo se presenta la diplopía, si es únicamente horizontal o vertical, pues nosotros podemos decir como, ah, listo, tiene este par craneal afectado, o ah, listo, tiene este otro. Entonces, si es horizontal, hablamos de una lesión sobre todo el sexto y el tercero, y si es vertical, hablamos de una lesión del tercero o del cuarto. Este movimiento, pues ahí ustedes están viendo que son como movimientos rápidos ahí de forma intermitente, y esto pues es el famoso nistagmus. ¿Qué alteraciones o pues qué estructuras podrían alterarse que nos ocasionen el nistagmus? Vestibulares. ¿Cómo? Vestibulares. La función vestibular, pero sobre todo pues acuérdense del cerebelo. Muchas veces en el cerebelo pues el nistagmus. Y aquí pues va a ser importante que hablemos el sentido, si es horizontal o vertical, y también la frecuencia, como qué tan rápido oscila de un lado al otro. Existen como algunas parálisis de estos pares craneales, que vamos a ver por ejemplo con el tercero, y aquí entonces nosotros decíamos que este se encarga pues de la elevación del párpado. Si tenemos este par craneal paralizado, nosotros vamos a tener de nuevo este signo clínico que es la ptosis, exacto. Y si se dan cuenta, este ojo pues también va a estar desviado, ¿sí? Entonces el ojo como que prácticamente no puede moverse hacia los sitios donde el tercer par craneal lo hace, que es hacia adentro, hacia abajo, pues también hacia arriba, de forma como diagonal. Entonces van a ver que está así como desviado. ¿Listo? ¿Uno cómo repara un par craneal o no se puede? Ya bailar. Tienes que mirar cuál es, o sea, causante. exacto, o sea, el par craneal no se daña solito por lo general. Entonces uno mira qué está pasando. Si es, digamos, una compresión por un tumor, si es, digamos, una infección, si es, digamos, una ACV, uno tiene que mirar eso y según eso uno mira. Hay pacientes que, digamos, por ejemplo, tienen un tumor ahí que es inoperable, nada, pues se quedan con una parálisis del tercer par por siempre porque ¿qué más se va a hacer? Pero, por ejemplo, si se llega, por ejemplo, digamos que se infarta o algo así, o que se colapse o se corte, uno podría como operarlo a volver a restaurar el, no creo, ¿verdad? Pues yo no he leído casos de reparaciones de pares craneales puntuales, pero de pronto se han hecho algunos. Lo que pasa es que es muy difícil, ¿no? Son nervios muy pequeños, o sea, no es como un nervio normal, y por lo general puede llegar a ser del tamaño de una vena, pero un nervio, un par craneal, debe ser diminuto al ojo y seguramente se pueden hacer microcirugías, pero quién sabe. Listo, entonces continuamos con la parálisis del cuarto par craneal. Esta es muy difícil a veces de reconocer, pero ustedes van a tener un paciente que muchas veces cuando está bajando de las escaleras tiene esta diplopía. Y por lo general los pacientes tienen también como la mirada así inclinada para compensar esa diplopía. Cuando ellos como que se inclinan así un poquito, se detienen y por ende pues van a presentar como una mejoría de la sintomatología. Y por último vamos a tener aquí la alteración del sexto par craneal. ¿Cuál creen que es el ojo afectado? ¿Este o este? ¿El izquierdo o el derecho? El izquierdo. ¿Cuál? El afectado es el izquierdo realmente. ¿Dime? El afectado es el izquierdo. Entonces, cuando ustedes tienen una parálisis, el derecho, perdón. Mala mía, vaya. Cuando ustedes tienen una parálisis del sexto par craneal, dense cuenta que aquí nosotros le pedimos al paciente que pues mire para este lado, ¿sí? Entonces, este, que pues es el izquierdo, el derecho, perdón, el derecho entonces no va a ser como capaz de abducirse y por eso ustedes interpretan que el paciente pues tiene una alteración en ese par craneal. Continuamos entonces con el trigémino. El trigémino entonces va a tener tres porciones, una visión que es oftálmica, una maxilar y una mandibular. De esas tres, ¿cuál es la motora y cuál es la sensitiva? La motora es la mandibular y las otras dos van a ser las sensitivas. Entonces, en primero, pues con la función sensitiva, el trigémino pues se va a encargar de toda la parte de las sensaciones. Entonces ustedes lo evalúan, pues ya saben, con el cosito la brochita que está aquí con el martillo de reflejos, o si no la tienen, pues recurran a las manos o con algún otro elemento. Con un copito también se puede. También, ajá. Y aquí entonces ustedes ven el tacto superficial, pues de por sí tocando ligeramente, la temperatura, pues el martillo de reflejos suele estar como frío, entonces ustedes se lo ponen y les dicen si está frío o caliente. El dolor, no se vayan a pasar, pueden hacer como un pellizquito
o también como con esta agujita que en el martillo de reflejos. Y pues deben verificar siempre que lo que siento del lado izquierdo sea lo mismo del lado derecho. Y ya con la porción motora, pues digamos, va a ser la parte de la movilidad de la mandíbula. Entonces, esos músculos debemos evaluarlo. Le podemos pedir al paciente que sonría así duro, duro, duro. Y vamos a ver que efectivamente pues tiene ese movimiento conservado. Que abra la boca, que mueva la mandíbula de un lado a otro. Y otra estrategia que se hace es que le ponen aquí las manos y pues de por sí, es decir, mueve la mandíbula hacia este lado o mastica. Y ahí ustedes sienten como hay la contracción. Hay otros reflejos que también son importantes en este par craneal. Está el reflejo corneal, y este reflejo corneal es que ustedes le piden al paciente que mire hacia un lado y muy sutilmente, pues con un algodón, le hacen como una punzadita ahí, ¿listo? Entonces aquí el paciente pues debe pestañear de forma inmediata. Debemos tener en cuenta que digamos que la vía aferente de este reflejo va a ser por el quinto par craneal y la deferente por el séptimo. ¿Por qué sería por el séptimo y no por el quinto? Porque el séptimo se encarga pues del movimiento, pero pues de toda la parte de la cara y no únicamente de la parte mandibular. El reflejo mentoniano, pues aquí es muy chistoso. El paciente pues le pedimos que abra la boca y pues le damos un golpecito acá con el martillo. No se pase, pues péguenle suavecito. Inmediatamente lo que tiene que hacer es que cierra la boca de una y pues ahí verificaremos que este sí está conservado. La vía aferente va a ser por el quinto y la deferente también por el quinto, por lo mismo que hablamos de que la porción mandibular va a ser motora. Y por último, el reflejo glabelar. El reflejo glabelar, ustedes le van a dar un golpecito aquí al paciente, en la glabela, en esta parte de aquí, entre las cejas, y el paciente pues también debe pestañear. Al igual que como sería con el corneal, este va a tener la vía aferente por el quinto y deferente por el séptimo. Continuamos entonces con el facial. Como ya lo decían, se encarga pues de la parte del movimiento de la cara, de las expresiones faciales. Y por eso lo primero que le vamos a pedir al paciente es que pues haga gestos, que infle los cachetes, que sonría, pues que mueva la boca de un lado al otro y así por el estilo. Acá también entonces nosotros decimos que el nervio facial se encarga pues de la parte de la salivación y también pues de las glándulas lacrimales, y para esto se hace como algo que es el test de Schimmer. Yo no sé si se hace como tanto en clínica, no sé si tú lo has visto, Mari. ¿Sí? Ajá. Entonces aquí sí, nosotros... pero no okay. Entonces con el test de Schimmer lo que vamos a hacer es como el goteo de esas lágrimas pues que nos debe estar produciendo como el paciente. Y acuérdense muy bien que el séptimo par también se va a encargar de la inervación pues del gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua, ¿listo? Porque el último tercio, ¿de quién se encarga? Del noveno, del glosofaringe. Entonces, aquí entonces nosotros vamos a tener alteraciones de este par craneal y decimos que existen 2 tipos de parálisis. Una parálisis que es la que conocemos como la parálisis central y otra que es la parálisis periférica. ¿Cuál va a ser la diferencia de estas dos? La podemos identificar por esta gráfica. Digamos que la porción inferior de la cara va a estar inervada por las fibras que vienen desde la corteza. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, la corteza va a enviar como estas fibras y esta parte inferior va a estar inervada por la corteza contralateral. Pero la parte superior va a estar inervada por la corteza contralateral, pero también la ipsilateral. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos una alteración aquí, a este nivel alto de la corteza, la única sección que se vendría afectando sería esta, que es la inferior, ¿sí? Esta parte inferior. Porque la parte superior, acá, la del otro lado, la ipsilateral, va a estar compensando. Y por eso vamos a tener el movimiento que está ahí pues mantenido. Pero si nosotros aquí hacemos un corte por debajo de los núcleos, pues dense cuenta que tanto la fibra que venía de esta parte como la que venía de esta parte van a verse como dañadas, y por ende pues tenemos una parálisis que va a ser completa. Entonces aquí en la parálisis facial central nosotros decimos que va a ser una parálisis en donde el lado afectado es el contralateral a la lesión y hay desviación de la comisura labial. ¿Hacia dónde se desvía la comisura? ¿Hacia el lado sano o al afectado? Al sano. Se desvía al sano. Para hacerlo como de manera de ejemplo, si ustedes, digamos, tienen un paciente aquí que tiene una parálisis, la comisura va a estar así. ¿Sí? Esta porción derecha, bueno, ustedes la ven izquierda.
esta porción izquierda va a estar conservada porque yo puedo sonreír, ¿sí? Y aquí entonces decimos que la comisura se desvía hacia este lado. Pero pues acá soy incapaz de hacer movimientos y por ende esta porción pues va a estar completamente plana y va a estar pues paralizada. ¿Listo? Y en la parálisis facial periférica, como mencionábamos, vamos a tener pues alteración tanto de la parte superior como de la inferior. Y aparece este signo que decimos que es el signo de Bell. Cuando nosotros le decimos al paciente que cierre los ojos, no va a ser capaz de cerrarlos pues porque tiene esta parte de la cara paralizada. Y el globo ocular se desplaza haciendo que se vea totalmente blanco. ¿Listo? Entonces, ahorita hablando ya con el octavo par craneal, decimos que este es el nervio vestíbulo coclear y pues va a tener una porción que es correspondiente a la audición, la porción auditiva y la porción vestibular. La porción auditiva, entonces, para hablarla, lo primero que tenemos que hacer es mirar la parte de la otoscopia, mirar la membrana timpánica. Y además de esto, nosotros también podemos hacer una serie de pruebas, como la prueba de Weber, la prueba de Riney y la prueba de Schwabach. No voy a enfatizar mucho en estas porque digamos que se realizan sobre todo con diapasones, pero es importante porque nos ayudan a diferenciar entre lo que nosotros decimos que es una hipoacusia conductiva y una hipoacusia neurosensorial. Y además de estas, nosotros también vamos a tener la porción vestibular del octavo par craneal. La porción, pues digamos que está más relacionada como a los movimientos, un poquito también como el equilibrio. Entonces, nosotros vemos como que existe este reflejo, que es el reflejo vestíbulo ocular. Vemos la cabeza del paciente así rápidamente y los ojos deben seguirnos, ¿sí? La mirada como que está ahí normal. Si no pasa esto, pues ya sabemos que tenemos una lesión también de este par. Y existe esto que es la prueba de Rombel. En la prueba de Rombel ustedes le van a decir al paciente que pues, se mantenga aquí parado y que cierre los ojos. Si el paciente ustedes ven que se va a un lado o hacia el otro, también puede tener una alteración de esta porción vestibular del octavo par craneal. Continuamos entonces con el noveno y el décimo par craneal, que es el glosofaringio y el vago. Ustedes ya me decían que el glosofaringio se encargaba pues también de esta inervación del tercio restante de la lengua, pues para darle como el gusto. Entonces con este nosotros vamos a tener como que mirar que este gusto del tercio posterior de la lengua esté conservado, pero tanto el glosofaringio como el vago se encargan de funciones que son autónomas. Entonces con esto pues digamos la forma más fácil de evaluarla es aquí pues diciéndole al paciente que abra la boca, que nos diga, y con el baja lenguas ustedes tienen que ver que este tiene que conservarse como estas porciones que vemos aquí, como estas partes. Entonces, la simetría del velo del paladar, el velo del paladar va a ser este, y tienen que darse cuenta que está simétrico. No que está para un lado o que está para el otro, sino que está ahí en el medio conservado. La contracción de los músculos faringios, pues digamos que estos dos pares craneales se van a encargar de la inervación de estos músculos y por ende también debe estar confirmado. El reflejo velopalatino es que ustedes, pues digamos, cuando hacen como esta parte, el velo del paladar se tiene que elevar y el décimo par craneal ustedes lo van a hablar, digamos que también de una forma bastante parecida, pero sobre todo que el paciente tenga un tono de voz adecuado. También, pues digamos que no haya presencia de disfagia, que el paciente pues tenga como esta parte pues de los músculos conservados y el reflejo nauseoso, que es que cuando ustedes pues de por sí como que hacen un estímulo aquí, sobre todo pues a nivel del velo del paladar, al paciente pues le dan náuseas. Y los últimos dos tenemos entonces el accesorio y el hipogloso. El accesorio se encarga de ¿qué? ¿Y qué otro músculo? El trapecio. Son esos dos, súper bien. Entonces, con esto vamos a hablarlo como si estuviéramos haciendo la examinación de la parte motora del examen neurológico. Y pues aquí le pedimos al paciente que levante los hombros o también que mueva la cabeza. Si yo muevo la cabeza hacia el lado izquierdo, ¿qué músculo estoy evaluando? ¿El derecho o el izquierdo? El derecho, el esternocleidomastoideo derecho, entonces va a mover hacia el lado izquierdo y viceversa. Y aquí con el nervio hipogloso, pues es el que se encarga sobre todo de la parte del movimiento de la lengua. Entonces para eso ustedes le dicen al paciente que saque la lengua y ustedes se dan cuenta si esta lengua protruye para un lado o protruye para el otro. Si nosotros tenemos una lesión que está por debajo, pues está más allá del núcleo de este nervio hipogloso, decimos que la lesión pues, nos va a generar un desplazamiento de la lengua hacia el lado afectado y también van a existir algo que son las fasciculaciones. ¿Quién me dice qué son las fasciculaciones? ¿Y cuál es el otro que también es parecido a ese, pero que no se ve a simple vista?
Comienza por F también. Las fibrilaciones. Entonces, las fibrilaciones solo van a ser posibles verlas cuando estamos haciendo electromiografía o pues toda esta parte de los laboratorios de neuroconducción. Bueno, y pues para la evaluación también podemos como que el paciente tenga aquí cerrado y nosotros le pedimos que mueva la lengua hacia uno u otro lado y así pues verificar que pueda hacer como la fuerza, nosotros pues aplicándole ahí como el movimiento inverso. Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Entonces continuemos con la parte del lenguaje y las afasias. Lo primero es que nosotros sepamos que hay ciertas estructuras que se encargan pues del lenguaje. Tenemos el área de Broca, importante ¿para qué? La identificación del lenguaje. Para expresión o pues él habla de por sí. Cuando nosotros queremos expresarnos, queremos decir eso pues que tanto nos gusta o tanto nos disgusta, para eso hace Broca. Sí, estoy metiendo y no hablo. Y el área de Wernicke, ¿para qué va a ser importante? Para la comprensión, para entender lo que las otras personas nos están diciendo. Entonces, ¿quién me dice la ubicación anatómica de estas dos áreas? Broca 44 y 45 de Brodmann. Pero fuera del área de Brodmann, digamos, ¿en qué giro o en qué surco se ubican como estas? Es pars triangularis, creo que es el Pars opercularis y pars triangularis. ¿Esa cuál sería? Broca. ¿Y la de Wernicke? Lo temporal superior. Muy bueno, todos están muy bien. No, se mató. ¿Se alcanzó? Sí. Bueno, entonces, nosotros también vamos a tener aquí una estructura que se está comunicando estas dos, la de Broca y la de Wernicke, que es que es el fascículo arcuato o arqueado. Si nosotros tenemos una lesión de ese fascículo, se puede presentar una fascia específica. ¿Quién se acuerda qué fascia es? No se llama así específicamente. De conducción. De conducción. ¿Quién lo dijo tú? Muy bien. Es la fascia de conducción. Ahorita la vamos a ver. Y antes de hacer como una evaluación del lenguaje, es fundamental que nosotros preguntemos por la lateralidad del paciente. ¿Por qué creen que es importante esto? Diestro, principalmente la corteza. diestro y cejo de Más o menos así, pero pues digamos que los pacientes diestros, ¿vale? Se ven afectados en el lóbulo. Nosotros recuerden que vamos a tener dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, pero solo uno, digamos que normalmente es dominante y se encargan pues de esta parte de la comunicación o pues del lenguaje. Entonces, se dice que los diestros en el 95% de los casos van a tener este hemisferio dominante que es el izquierdo y solo en un 5% de los casos el derecho. Mientras que los zurdos, el 75% de los casos también es en el izquierdo, pero dense cuenta que aquí hay una pequeña variación. El 15% de ellos lo van a tener en el derecho, que es mucho mayor que como pasaba con los diestros, y otro pequeño porcentaje, el 10%, va a tener de la parte bilateral, tanto del derecho como del izquierdo. ¿Listo? Como dato curioso, se ha visto que los pacientes que son políglotas, o sea, los que saben muchos idiomas, no tienen un hemisferio dominante. Como que ambos hemisferios trabajan tanto que son igualmente dominantes. Se ha visto que cuando tienen una ACV pueden olvidar otros lenguajes o incluso su lenguaje natal y pues tener el resto de lenguajes como intactos. Listo. Entonces, para la evaluación del lenguaje, nosotros vamos a tener esta hemotecnia, que es el CERD. C de comprensión, E de expresión, R de repetición, L de lectura y E de escritura. Van a ser los elementos que vamos a hablar. Y además de eso, nosotros podemos tener algunas alteraciones que, pues, digamos, al estar examinando al paciente o hablando con él, nos podemos dar cuenta. Por ejemplo, tenemos una parafasia verbal y una fonémica. ¿Quién sabe qué es eso? De palabras del mismo campo o como de palabras que sean iguales. Suenen igual. Que sean iguales. Y un ejemplo, ¿quién me haría como un ejemplo? Digamos una parafasia verbal, ¿qué sería? Cuchilla y medio. Cuchillo y fonética, pues. Niña. Exacto, entonces cuando es parafasia verbal, nosotros decimos que el paciente confunde objetos que tienen como una función parecida. Como ustedes lo dicen, si está confundiendo, por ejemplo, un cuchillo con un tenedor. Y en la parafasia fonémica,
confunde objetos, pero que suenan parecido. Por ejemplo, tenedor con tenor. ¿Listo? Anomia. ¿Qué es la anomia? Recordar las palabras que tengas en la punta de la lengua. Como cuando yo digo, como no, es que esta vaina, ¿cómo es que se llamaba? Bueno, así, esa es la anomia. Que no me acuerdo bien como de la palabra que quería decir. Básicamente es esto. Neologismo, Palabras sin significado. que están creando palabras que no existen realmente. Exacto. Alexia. ¿No escribe? No lee, no lee. Y dislexia, porque uno dice como Alexia y dislexia. Realmente la dislexia es una alteración en el proceso de aprendizaje para poder leer. Cuando, digamos, nosotros tenemos como dificultad en el aprendizaje o pues alguna alteración de base que nos impide poder tener esta capacidad de aprender a leer, eso es lo que le llamamos una dislexia. Y disgrafia, que eso sí es fácil. No puede escribir. No puede escribir, correcto. Entonces, existen como muchas escalas y también como muchos test que se usan para la evaluación del lenguaje, pero el más importante es este que estamos viendo acá, que quién sabe cómo se llama. El test de Boston. ¿Listo? Puedes venir por una gomita. No. Vale. Listo, entonces vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio para que sepamos cómo es que se evalúa esta parte. Entonces, en la parte de la comprensión, nosotros en primer lugar lo que vamos a hacer es que le pedimos al paciente que reconozca las estructuras que le estamos mostrando. Por ejemplo, yo les voy a decir a ustedes que me aplaudan cuando les muestre lo que es un sombrero. ¿Listo? Entonces. No. Ahí ustedes pues tienen la comprensión que está adecuada porque estamos haciendo un ejercicio de confrontación. ¿Listo? Para la comprensión, ¿qué también podemos hacer? Podemos hacer como órdenes simples y complejas. Digamos que pedirle al paciente que haga algo y eso pues va a ser simple o complejo dependiendo de la orden. Si yo les digo pestañeen, eso es una orden simple. Pero si les digo, por ejemplo, levanten el brazo y tóquense la nariz, eso ya es una orden que es un poco más compleja. Aquí fundamental, el hecho de que el paciente responda a una orden simple no significa que tenga la comprensión normal. Porque nosotros, pues digamos, para determinar que el paciente efectivamente tiene la comprensión conservada, debe seguir órdenes simples y complejas. ¿Listo? Entonces, en el caso, Jacinto, ¿comprende o no comprende? No comprende. No comprende realmente. Ahora, expresión. ¿Quién me dice qué está pasando en esta foto? Cayendo el niño. La mujer está descuidada, déjalo. Exacto, entonces con eso yo soy capaz de saber que ustedes tienen la capacidad para expresarme lo que está pasando aquí y por ende que eso también está conservado. Digamos que algo que también pueden hacer es lo que es la nominación por confrontación visual. Entonces yo les señalo un objeto y ustedes me dicen qué es. Entonces eso sería la confrontación visual, que también es importante para la expresión. Ahora, repetición. Ustedes van a tomar algunas palabras y con esto pues le dicen al paciente que las repita. Repitan, por favor. Mamá. Gracias. Ahora. Y ya después continúan con frases. Entonces está junto a la mesa del comedor. Ahí hablamos de repetición. Y por último, la lectoescritura. En la lectoescritura pues le pueden pedir al paciente que escriba su nombre, si estamos queriendo hablar pues de escritura, o que también pues lea las frases y las escriba. Por ejemplo, le decimos al paciente, listo, por favor lea esta frase, volví el trabajo a casa, primero en voz alta, y después le escribe. Si el paciente pues lo hace adecuadamente, sabemos que la lectoescritura está conservada. Aquí es importante que se acuerden de preguntar la escolaridad del paciente. Hay muchas personas que no saben escribir, pues si los pueden escribir y no saben, pues pueden falsear el resultado. Exacto. Entonces, ahora vamos a tener como un cuadro de por sí. Este se los dejo como un mapita para que ustedes también lo asocien y son como los distintos fases que existen. En el otro. Y pues digamos que esto lo explica mucho mejor. Acá nosotros vamos a hablar de tres cosas. En primer lugar, si el paciente comprende o no comprende. Si es fluido cuando está expresándose en esta parte pues, de la examinación del lenguaje y si el paciente es capaz de repetir. Si el paciente no repite, decimos que esta es una fascia de tipo cortical. ¿Listo?
Pero si el paciente sí repite, decimos que esta es transcortical. Entonces, aquel paciente que no repite, pero puede comprender qué tipo de afasia tendría. Pero puede comprender afasia de Broca. Acuérdense que Broca pues se encarga de esta expresión y pues tiene una alteración aquí. Entonces tendría como una alteración aquí en parte de la comprensión, pero la fluidez y la expresión van a estar conservadas. Si el paciente pues de por sí no tiene como comprensión, pero sí tiene repetición, pero tampoco tiene repetición, pero sí tiene fluidez, perdón, ahí decimos que es una afasia de Wernicke. Y global va a ser que el paciente no repite, no comprende y no tiene fluidez. Las de conducción. ¿Qué estructura se encuentra alterada aquí? De nuevo. Fascículo arqueado. El fascículo arqueado, bien, ahí le estaban diciendo. Entonces aquí, si se dan cuenta, la comprensión y la fluidez van a estar conservadas, pero hay una alteración en la repetición. ¿Listo? Y después hablamos de las transcorticales. En las transcorticales, acuérdense que lo primordial siempre es que la repetición está conservada. Entonces vamos a tener una transcortical que es motora, aquella en la que nosotros no tenemos fluidez, pero sí podemos comprender, una sensorial, en la que no comprendemos, pero sí tenemos fluidez, y una mixta, en la que no comprendemos y tampoco tenemos fluidez. ¿Cómo se detectan las de conducción? Pues de por sí, si tú te das cuenta que el paciente tiene una buena comprensión, tiene una buena fluidez, pero cuando tú le dices, repítame la frase, mi mamá me mima, y el paciente no es capaz de repetir, ahí seguramente tiene una fase de conducción. Listo, terminamos entonces con el abordaje de la ACV. Dale. ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta? Listo. Entonces, lo más importante siempre es que nosotros podamos reconocer qué paciente está teniendo una ACV. Y para eso utilizamos lo que nosotros conocemos como el FAST. Entonces, F de face, porque los pacientes tienen alteraciones en la cara. Gran cantidad de estos pacientes con ACV cuentan con una parálisis. ¿Listo? ¿De qué tipo sería entonces esa parálisis? ¿Central o periférica? Central. ¿Que tendría alteración en qué parte de la cara? En el tercio inferior, exacto. A, de arm, de brazo. Si el paciente también puede tener como una hemiparesia, puede tener una parálisis. Speech, pues también que esté como alterada con la parte de las afasias que mencionamos. Y time, de tiempo. Hay una frase que es muy real y es que el tiempo es cerebro. Entre más se demoren, va a ser peor el pronóstico del paciente. Hay una versión de FAST en español que es corre. Entonces es C de la cara o del ojo, que se refiere más que todo como a la parálisis. R de rápida debilidad, la otra R de que habla raro y la E de que es momento de llamar a emergencias. Por si pues les cuentan alguna vez de eso. Listo, entonces en el abordaje del paciente con ACV nosotros vamos a tener como 4 pasos. Lo primero es hacer pues el ABCD como nos lo ha enseñado siempre. También estabilizar al paciente, que va a ser lo segundo, y darle solución pues a esta sintomatología que está presentando. En tercer lugar, saber si el paciente es candidato para uno de los abordajes pues, de los manejos que hace con el paciente, que es trombólisis o trombectomía. Y por último, determinar y corregir, pues saber cuál es el mecanismo fisiopatológico que está produciendo el ACV. Si tenemos un paciente con fibrilación auricular, pero este paciente nunca ha sido tratado y listo, presenta un ACV, pero a nosotros se nos pasa esa fibrilación auricular, ¿qué creen que podría pasar ahí con ese paciente? Que haga otro ACV, ¿listo? Entonces, comenzando con el ABCD, de nuevo, airway de vía aérea, la respiración, la circulación, pues ya un poco más relacionado hacia la parte cognitiva, si también pues el paciente tiene como alguna alteración ahí que le genera como una discapacidad, y de exposición. Ustedes siempre tienen que hacerle un buen examen físico al paciente y ver si presenta alguna alteración o pues un signo de trauma en cualquier parte del cuerpo. ¿Listo? Entonces, con esto nosotros también debemos vigilar los signos vitales. Aquí es importante que ustedes también evalúen si el paciente puede llegar a tener la necesidad de intubar, ¿sí? Si presenta un Glasgow menor de 8, el paciente podría intubarse o pues debe intubarse. También considerar oxigenoterapia, terapia con oxígeno, únicamente en pacientes que sean hipóxicos, con una saturación de oxígeno que sea menor de 90. Y aquí vamos a buscar que la saturación sea por encima de 94%. ¿Listo?
Una pausa, un segundito. Yo miré ahorita el de allá, acaban de terminar una clase de AP, pero no sé si está libre porque lo escaneé, pero no me deja ver. Y el de allá estaba vacío. Quitar el... Despausa. Listo. Entonces, ya después nosotros vamos a pasar a la parte que es de anamnesis y examen físico. Aquí lo más importante de la anamnesis, acuérdense, lo más importante es saber cuándo empezó esta sintomatología de la ACV. ¿Listo? Entonces, saber cuándo empezó esto nos va a definir como qué terapia recibe el paciente. Si el paciente les dice como, bueno, es que no, me quedé dormido y amanecí pues ya con esa sintomatología, ¿ustedes desde qué momento van a tomar como este tiempo? ¿Desde qué? Lo van a ver desde el último momento en el que vieron al paciente bien. ¿Listo? ¿Y eso cómo lo ponen en la historia clínica? Acá dice, muy bien, al despertar. Tienen que poner así, como paciente que presenta cuadro clínico de el despertar. O desde el despertar, como quieran. Listo, entonces nosotros también con esto pues podemos apoyarnos de los familiares, saber si algún familiar como que estuvo ahí presente cuando vio que el paciente pues tuvo como esta alteración neurológica, y debemos establecer los diagnósticos diferenciales, saber si el paciente puede estar cursando con otra cosa que no sea una ACV. ¿Cuál es el más importante? La hipoglicemia. ¿Listo? Pasa muchísimo. Llega un paciente, creemos de pronto que tiene una ACV, realmente pues tiene una crisis hipoglicémica. Existen otras, como se dan cuenta pues la lista es bastante larga, pero aquí digamos que les resumo las más importantes: hipoglicemia, epilepsia, parálisis de TOD, que si se acuerdan era como esta que se presentaba en el estado postictal de las epilepsias, y otras como migraña con aura, síncope e intoxicación por sustancias psicoactivas. Entonces van a haber preguntas que no se les pueden pasar a la hora de estar haciendo la anamnesis. En primer lugar, si el paciente está en tratamiento con insulina o algún hipoglucemiante. ¿Por qué? Tipo de menor irrigación en ciertos vasos cuando hay hiperglicemia. No tanto. ¿Por qué Espérame que levanto la mano. porque la hipoglucemia está relacionada a un peor diagnóstico en el ACV? Sí, pero es porque, pues digamos, estos medicamentos nos pueden producir crisis hipoglucémicas. Las insulinas y pues estos medicamentos hipoglucemiantes, como su nombre lo dice, nos pueden ocasionar como estas crisis. Si el paciente tiene un antecedente de epilepsia, si el paciente pues también tuvo un trauma reciente, si el paciente pues ha tenido consumo de sustancias psicoactivas, y algo que importante es si el paciente estaba en terapia con anticoagulantes. ¿Por qué creen que sería importante preguntarle esto al paciente o pues al familiar? Es una medicación absoluta. Exacto, para estar tratando de mirar si el paciente puede cursar con ACV hemorrágico. ¿Listo? Eso también es importante, que hay que llevar al paciente urgente a cirugía, uno tenerlo en cuenta, pues el paciente se le puede sangrar a uno en la mesa. Entonces, uno que tiene que hacer, estar preparado y tener sus bolsas de transfusión por si acaso. Listo, entonces al examen físico ustedes de por sí deben hacer un buen examen físico y tener en cuenta de que puede haber una sospecha de un aumento de la presión intracraneal que pueda estar producida pues por una hemorragia, sobre todo pues hemorragias subaracnoideas o un ACV hemorrágico. Entonces, ¿ustedes cómo creen que verían al examen físico? Pues, ¿qué signos y síntomas tendría este paciente con aumento de la PIC y también pues con esta parte de la hemorragia subaracnoidea? El aumento de la PIC, si no estoy mal, puede ser rigidez nucal, bradicardia, hipertensión, patrón respiratorio pues que no es correcto. Alterado. En proyección. Exacto. ¿Eso cómo se llama? La tríada de Cushing. tríada de Cushing. La tríada de Cushing, súper bien. ¿Y cuál es el cuadro clínico de una hemorragia subaracnoidea? Digamos, el paciente, ¿cómo se presentaría si tuvo una hemorragia subaracnoidea? Como el peor dolor de su vida. Acuérdense siempre lo que María le mencionaba en la tutoría pasada, va a ser el peor dolor de su vida de manera súbita, de manera... ¿Te puedes pasar ahí, Alejo? De manera abrupta. Entonces, esto va a ser como más bien asociado a aneurismas. ¿Listo? Signos de trauma, ¿saben cómo se llama este signo? Ojos de mapache, súper bien. ¿Y este? Este es el signo de Vatel, ¿listo? Pero ambos son como sinónimo, pues nos indican que el paciente pudo tener un trauma que representó como una hemorragia, pues a nivel retroocular o en la parte también orbital, ¿listo? ¿Es en la base del cráneo?
El signo de la batalla es trauma en la base de cráneo. Y pues digamos que también nosotros debemos hacer una cuantificación de esos síntomas que el paciente presenta a la hora de llegar pues a emergencias. Y esto lo hacemos con una escala que es esta de acá, la del National Institute of Health Stroke, entonces es la NIH. Aquí entonces esta escala va a tener como 11 puntos y pues ustedes van mirando y van viendo como cuáles de esos el paciente tiene y con eso van estableciendo como un puntaje. Aquí, si tenemos una escala que tenga menos de 5 puntos, decimos que es una CLE. Si tenemos más de 5 puntos, pero menos de 9, decimos que es una CE moderado, o pues hasta 9 más bien. Y si tiene más de 10 puntos o 10 puntos, es una CBCB. ¿Máximo es 15? No, el máximo es como 20, no me acuerdo cuántos. Es que tiene muchos. Es como 43, 43. No me acuerdo, No sé. son muchos. Pero ayer en el grupo les envié una fotico de unas calculadoras. Esas las pueden descargar y pueden calcular el NIS rápidamente. Y les sirve para muchas otras escalas. Es importante que sepan que el NIS uno no solo lo calcula en el momento que ingresa el paciente, sino que lo tienen que ir calculando a lo largo que le dan tratamiento al paciente para ver si realmente si está mejorando o no su cuadro clínico. Listo, entonces esa escala también la tienen que hacer ahí. Ahora, ¿qué para clínicos y cómo vamos a estabilizar ese paciente que nos llega de primerazo? En primer lugar, ya dijimos que la hipoglucemia es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes. Entonces, mándele una glucosa sérica, por favor. Sí, sí. No se les puede escapar por nada del mundo. Y ya después tenemos otros paraclínicos. Las troponinas, ¿quién sabe para qué son? Para infarto, para descartar por alguna especie de infarto. Los pacientes muchas veces pues no presentan como este estado cognitivo adecuado para manifestar pues dolor torácico y toda esa sintomatología que el infarto pues puede llegar a tener. Entonces por eso es importante que sepamos si el paciente puede llegar a estar cursando con un infarto. ¿Listo? El electrocardiograma también nos sirve para un infarto, pero ¿para qué otra alteración relacionada con el ACV? La fibrilación auricular. ¿Listo? Buenísimo. Un hemograma completo, también importante, y los tiempos de protrombina, de tromboplastina y pues el INR, en caso de que nosotros sospechemos que el paciente pues tiene alguna coagulopatía. Otros importantes, pues digamos que radiografía de tórax, hemocultivo y un análisis, si el paciente llega a presentar fiebre. Y listo, esos serían los paraclínicos, pero ahí falta uno. ¿Cuál creen que es el más importante que está faltando ahí? El TAC. ¿Con o sin contraste? Sin contraste. Sin contraste. Muy bien. ¿Por qué sin contraste? Porque no sabe. Porque la sangre actuaría como el contraste, ¿no? ¿Quién más sabe? Para contraste. La respuesta es mucho más fácil de lo que creen. Para No el sabemos la tiempo. función renal. No sabemos la función renal muy bien y podemos empeorar el cuadro del paciente. Y el TAC sin contraste, eso sale en 5 minutos y tienen su TAC. Súper bien. Entonces, en la estabilización aguda del paciente, No va a llegar, no llega. nosotros de por sí debemos corregir la hiperglucemia. Si el paciente pues tiene hiperglucemia, llevarlos a valores pues que estén entre 140 y 180. Se describen que tienen como mejor pronóstico estos pacientes. Y también pues corregir la hipoglucemia si el paciente tiene una hipoglucemia. La deglución. Nosotros debemos darnos cuenta que el paciente efectivamente pues puede degluir si le vamos a suministrar pues un medicamento por vía oral. ¿Listo? Y también pues digamos que aquellos pacientes que tienen una deglución alterada pueden llegar a generar aspiración pues del vómito de por sí y esto los pone en riesgo también para neumonía. La cabeza vamos a buscar mantenerla en posición pues de 30 grados, en la cabeza de 30 grados. Sí, solo si el paciente pues va a tener como estas cosas. Si tiene un riesgo de aspiración, como lo mencionábamos, si tiene una presión intracraniana alta, o si el paciente presenta una descompensación cardiopulmonar con disminución de la saturación de oxígeno. Digamos que se ha demostrado como en estudios que si el paciente no presenta ninguna de estas alteraciones, pero tiene un ACV isquémico, se recomienda ponerlo en una posición plana, como que así mejora como el flujo cerebral sanguíneo, pues es como ejemplo de mejor pronóstico. La temperatura, pues también, si tiene temperatura alta, dime Alvarito. Es que yo había leído que toca ponerlo con la cabeza en 30 grados. ¿No? Sí, pero lo que te digo únicamente es para estas condiciones, ¿sí? Pero si el paciente no presenta pues ninguna de estas, dicen los estudios y lo que han demostrado es que la mejor distribución como este flujo cerebral sanguíneo es cuando el paciente está pues en decúbito supino, que está acostado así verticalmente, ¿listo?
De la temperatura, pues si está mayor de 38, pues tratemos esa temperatura. Entonces, ¿qué le dan de pronto? Acetaminofén, díganlo con confianza. Antipiréticos, dime. Disculpa, para aclarar. Hemorrágico 30 grados, químico. No, esto únicamente estamos hablando de si es un ACV isquémico, pero que tenga estas condiciones asociadas. Que sea un paciente que tenga riesgo de aspiración, una PIC que esté alta o que tenga una descompensación cardiopulmonar. ¿Listo? Y la presión arterial, importantísimo, importantísimo. La presión arterial vamos a buscar mantenerla siempre por debajo de 185, 110, si es un paciente que es candidato a trombólisis. ¿Listo? Digamos que la presión arterial no la vamos a tratar en pacientes que no sean candidatos de trombólisis hasta que alcance como este punto, 220 a 110 milímetros de mercurio. ¿Listo? Y también se recomienda mantener una presión arterial menor de 185 y 105 en las 24 horas siguientes de la trombólisis o pues de por sí como el manejo que le establezcamos al paciente. Si estamos hablando de un ACV hemorrágico, ahí ustedes tienen que mirar como cuál sería el beneficio o riesgo que pudiera tener el paciente. Beneficio porque pues acuérdense que la hipertensión arterial va a ser la principal causa relacionada con el ACV hemorrágico. Y riesgo porque podemos llegar a presentar como una hipoperfusión del cerebro. ¿Listo? ¿Qué medicamentos usamos? Sobre todo la betalol, nicardipino y clavidipino. Ahí es muy importante lo de los paraclínicos que se guarden porque les van a servir, aparte de evaluar su paciente, para dos cosas más. Lo primero, si tenemos que llevarlo a cirugía, ustedes ya tienen todos los exámenes prequirúrgicos que van a ser el electrocardiograma, los tiempos y, el hemograma. Ahora, si de pronto su paciente está anticoagulado o tiene alguna enfermedad de base, ustedes con los tiempos pueden saber si su paciente está siendo sobre anticoagulado. ¿Eso qué significa? Que el paciente va a sangrar por cualquier lado. Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta. O que el paciente está subanticoagulado. Entonces va a hacer trombos más fácil de lo que haría cualquier otra persona. Y eso le sirve mucho para empezar a evaluar la etiología de la causa. La etiología de la ACV. Les dejo como esta tablita que ya menciona como un poco más las dosis y pues otras medidas como de tratamiento. Y como ustedes decían, pues el TAC sin contraste va a ser el más importante. Y por eso pues creo importante que también hablen de las neuroimágenes. Entonces, en las neuroimágenes nos van a servir para decir si el paciente tiene una ACV, saber de qué tipo es, hemorrágico o isquémico, saber si el paciente es candidato o no a trombólisis o trombectomía, saber el pronóstico del paciente. Y pues digamos que un elemento importante que debemos considerar aquí también es que el TAC sin contraste siempre se va a preferir antes que una resonancia magnética. ¿Por qué? Para no irradiar al paciente innecesariamente en caso de que Se demora mucho tiempo y el ruido y Algunos les están mencionando, es por el tiempo y por dos costos. El TAC es una vaina así, la resonancia se te demora un poquito más, entonces pues va a ser como un poco más difícil en ese caso. Listo. Entonces, verá. Bueno, se quedó así. En teoría esto no debería aparecer, pero bueno. ¿Cuál de estos es isquémico y cuál es hemorrágico? Izquierda. ¿Y por qué? Porque el isquémico se mata las células mientras que el hemorrágico además ahí se Porque tiene hemorragia activa, ¿no? vomita. Entonces, en el isquémico nosotros vamos a ver el TAC de color negro, mientras que en el hemorrágico se va a ver de color blanco. ¿Vale, Mike? Pero blanco no solamente era cuando era activo, ya después se veía más gris, pero con ciertas manchitas blancas, pero completamente blanco. Si está completamente blanco, sí es activo. Por lo general, un hemorrágico uno no lo alcanza a coger a tiempo de que esté activo. Entonces uno ve más que todo gris. Pero pues hay algunos que dicen en blanco. Listo. Y aquí les traigo otras imágenes. ¿Este qué sería? ¿Quién dice? Para, que un poquito. ¿La mano? Para el video. Lo que pasa es que en el hemorrágico y el isquémico nosotros le preguntamos al doctor y de hecho nos dijo que el isquémico se iba a ver blanco precisamente porque el coágulo se iba a formar como una especie de masa y se iba a ver como una imagen un poco más
la palabra. Bueno, pero sí va a haber blanco, aparte el hemorrágico que iba a ser negro porque solo iba a ser sangre, o sea, lo otro era ya sangre como calificada. La sangre. Cuando es blanco. Pues digamos, en la resonancia magnética sí se ve como ese aspecto, pero pues en TAC yo siempre había tenido entendido que era negro y pues sangrado sí se ve como de color blanco. Pero sí se ve blanco como el signo de la cuerda. Ahorita lo vamos a ver. Que de pronto puede ser eso. Ahorita vamos a ver eso. La cuerda sí se ve blanco. Entonces, aquí, ¿esto qué sería? Por ahí lo dijeron. Subdural. Entonces, este es un hematoma subdural. Vean que tiene como forma de bananito aquí al lado y ahí lo reconocen. ¿Listo? Este aquí, en forma de limón, ¿este cuál sería? No. Epidural. No. Este es un epidural. Vean que tiene forma de limón. Así lo van a reconocer. Un hematoma epidural. Y este de acá, de pronto es como un poco más difícil de reconocer. Superacroideo porque son los polvos. ¿Cuál era la banana? Preguntan en el chat. La banana va a ser el hematoma subdural. ¿Listo? El hematoma epidural va a ser en forma de limón. Y en la hemorragia subaracnoidea ustedes van a ver como estos espacios subaracnoideos que van a estar como blanquitos. Eso va a ser en el subaracnoideo. Hay una forma fácil de acordarse entre subdural y epidural y es, ¿alguno sabe cuál es la anestesia que le ponen a las mamás? Muy bien, entonces si se acuerdan, pues las mamás tienen su barriguita, entonces así se pueden acordar que la epidural es la de la embarazada. Listo. Entonces, pues digamos, inicialmente, cuando apenas ocurre la CE, ustedes no van a ver como esto todo negro, sino que hay como unos cambios que son muy sutiles. Dicen que, digamos, uno no puede reconocer bien como la parte de la corteza gris con la parte de la sustancia blanca. Entonces van a ser como los cambios iniciales. Acá hay un signo que por ahí lo mencionaban. ¿Cuál es ese signo? La cuerda. El de la cuerda. Y aquí esto nos indica pues que aquí ya está hiperdenso, pero que aquí se encuentra pues un coágulo, pues un trombo que está ocluyendo esta arteria, que ¿cuál sería? Cerebral media. La cerebral media. Y pues digamos que ya en un estado progresivo, ahí sí van a ver como esto totalmente isquémico, totalmente negro, que ya está infartado. Pero en la primera que se ve. En la primera es muy sutil la verdad, pero se dice que es, digamos, no puedes reconocer bien entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Pero son cambios que son muy sutiles, como les menciono. Por lo general, uno en la clínica los ve ya súper llevados, o sea, ya... ¿Cuál era eso? Listo, entonces tenemos una escala que es el ASPEX. En este, pues digamos, nosotros establecemos como distintos territorios, que son 10 en total. Y a cada uno le vamos a dar un puntaje. Entonces, damos un puntaje de 10 a quien tenga pues estos 10 territorios conservados. Pero si, por ejemplo, nosotros tenemos un paciente que aquí ya tiene signos de isquemia, ya no tiene 10, sino 9. Y así. Si les digo entonces que un paciente tiene un ASPEX B2, ¿ustedes cómo creen que sería este paciente? Sería la mala. Y eso pues tiene muy mal pronóstico. Así como el NIS, este también lo tienen que calcular a largo plazo. O sea, esto también les ayuda a mirar cómo va evolucionando el paciente. Dice aquí, es algo importante que debemos tener en cuenta. Van a ver como 3 zonas importantes. Uno que es el colisquémico, que es una sección donde ya está infartado completamente y ahí ya se ha producido un daño irreversible. Una zona que es de penumbra, que si bien pues ya tiene como una alteración y está hipoperfundida, digamos que la circulación colateral del cerebro está ahí compensando, entonces por ende esto se puede recuperar, ¿listo? Y es lo que buscamos hacer en la terapia, darle a esa zona de penumbra para que nosotros la recuperemos. Y hay una tercera que pues también va a tener como un grado mínimo de hipoperfusión, pero pues que esta no representa como un riesgo realmente, pero si la C progresa, pues sería afectada, que es lo que decimos que es la oligoemia benigna. Entonces, pues existen como otras imágenes que nosotros podemos tener en cuenta aquí. Una de ellas es esto que vemos acá, que es un angioTAC. Y también la parte, pues, de la resonancia magnética. Pues digamos que esto, yo creo que... Entonces, ahora sí, ya finalmente con estas imágenes nosotros definimos si el paciente se va a trombólisis, trombectomía o ninguna de los dos. ¿Listo? Entonces, comenzando con el ácido isquémico. ¿Quién sabe cuánto tiempo
se admite un paciente pues a partir de la sintomatología para que se vaya a trombólisis. 4.5 horas, perfecto. Entonces, dale. Comenzamos con la trombólisis. En la trombólisis, nosotros prácticamente vamos a romper ese coágulo o ese trombo que se está formando con unos medicamentos que actúan, pues digamos que activando lo que es el plasminógeno. Entonces, acuérdense de sus claves de segundo, que el plasminógeno se convertía en plasmina y esta se encargaba de la degradación de los coágulos. Entonces, estos van a ser los activadores recombinantes del plasminógeno tisular. Y el que usamos sobre todo, pues es la alteplasa. Aquí está la dosis para que lo vean. Pues inicialmente se administra en bolo, es decir que nosotros la pasamos de una en menos de un minuto y eso es con respecto al 10%. El 90% restante lo administramos de forma intravenoso, pero ya como en un lapso de 1 hora. ¿Listo? Y la dosis va a ser de 0.9 miligramos por kilogramo. La tenecteplasa, pues esa como que no está como todavía autorizada por la FDA. O más, no sé si ustedes la usan de pronto con el medio o qué. No hay aquí, pero está ahí como, o sea, como que sí tiene buenos resultados, pero no se ha autorizado todavía. Exacto, entonces de hecho se ha visto que la tenecteplasa como que tiene mejores resultados que la alteplasa, pero todavía como que no está como muy bien regulada. Y como ustedes lo decían, la ventana terapéutica va a ser de 4.5 horas. Si el paciente tiene 3 horas desde el inicio de los síntomas, el pronóstico es muchísimo mejor, ¿sí? Entonces nuestro ideal va a ser llegar a este punto. Y pues las complicaciones más importantes es que pues estos pacientes están degradando pues el coágulo y nos alteran pues la coagulación. Entonces por ende lo más importante sería una hemorragia, que eso no es presente pues debido a esta trombólisis o también por lesiones de reperfusión. Ahora sí, pues, ¿qué indicaciones vamos a tener para la trombólisis? En primer lugar, pues que tenga un diagnóstico de un ACV isquémico, ni modo que si no tiene un ACV isquémico le vamos a medir la alteplasa, ¿no? Las 4.5 horas va a ser la otra indicación y que el paciente, pues, digamos, tenga como un mismatch. Esto ya es como técnicas ahí un poquito avanzadas de resonancia magnética que no se los mencioné, pero podríamos hablarlo como al final seguido, sino que ya vamos como un poquito tarde. Y por último, que el paciente pues tenga una edad mayor de 18 años. Y las contraindicaciones existen muchísimas, pero presten la atención sobre todo a la presión arterial y sobre todo a aquellos factores que nos indiquen que el paciente podría llegar a sufrir una hemorragia si la administramos como el medicamento. Entonces que tenga pues un sangrado activo, también que tenga un INR que sea mayor de 1.7, pues que esté anticoagulado con heparina dentro de 48 horas antes de la trombólisis, que tenga plaquetas bajitas por debajo de 100.000 y así por el estilo. Si se dan cuenta también con la parte pues del trauma, se relaciona mucho que el paciente no haya tenido un trauma en 3 meses o también pues otro ACV isquémico en 3 meses porque también le aplicaron como esta trombólisis. ¿Listo? Entonces aquí se las dejo para que la miren ya más detenidamente. Y aquí hay algo importante y el que haga la tarea y la envía a José a mí se gana un punto en el concurso. Y es que es un mimic. Cuando uno no está seguro de eso, tienes que enviarla a Alan por WhatsApp también. Bueno, ¿Qué es un mimic? Expliquen solo qué es un mimic para que lo tengan en cuenta, porque a veces uno se encuentra un mimic en la clínica y ¡pum!, lo tromboliza y le hace un daño al paciente. Entonces eso también uno tiene que estar muy seguro del diagnóstico antes de trombolizar. Listo. Y la otra terapia es la trombectomía mecánica. Entonces, la trombectomía mecánica también va a tener como ciertos parámetros o pues ciertas indicaciones, que el paciente también sea mayor de 18 años, que tenga un NIS que sea como mayor de 6, es decir, que estaríamos hablando de un AC grado ¿qué? Moderado, exacto. Pues de por sí, que también los síntomas sean ya de menos de 6 horas, digamos que esto se puede prolongar a 24 horas. Si las imágenes como que dicen que todavía tenemos una zona de penumbra que pues puede salvarse, y pues también que nosotros contemos con un paciente que tiene un aspecto que sea mayor de 6, que no está tan alterado, y lo más importante de todo, que tenga una oclusión, pero a nivel de las arterias proximales, ¿listo? Entonces que sea una arteria grande y no como la ramificación chiquitica ahí, la que esté ocluida. Entonces de nuevo, ventana, ¿cuál sería de esta trombectomía mecánica? De 6 a 24 horas, ¿listo? Y pues esto también se puede hacer si ya llevamos al paciente a trombólisis.
Entonces, este es un video para que vean cómo se hace esto. Uno llega y le pasa un catéter a un paciente y pues ya se llega a la circulación arterial del cerebro. Entonces aquí si se dan cuenta, el catéter está viajando. ¿Qué arteria sería esa? La carótida, todavía no hemos llegado. Bueno, pues aquí ya llegamos a la bifurcación y se dan cuenta, acá ya encontramos que ponen el catéter, aquí pues está como el coágulo, el trombo. Esperemos que avance. Y ahí van pasando como la sondita de esta. Ajá. Y ahí entonces ponen un stent. Y ahí vamos a ver. Ah, no, dale. Está bien. Adelante, pues, como. Listo, entonces ahí ya están colocando el stent, ahí ya lo pasaron y esto pues va a empezar a dilatarse. Esperemos ahí entonces. Pero no lo pone. Ya, ahí. Entonces esto se dilata y pues digamos que aquí con eso después lo traccionan y ahí remueven como el trombo. Durante ese procedimiento igual no se va a ver afectado otras partes, porque mientras se mete la manguerita no se va a ver afectado otras partes de irrigación. Uno lo hace endovascularmente, entonces endovascularmente tú lo que haces es simplemente seguir el flujo arterial. Entonces no obstruyes nada, sino que vas empujando el flujo un poco. Igual ya está obstruido ahí, entonces pues no puedes hacer mucho. A veces lo que hacen es una vez quitan como el trombo, dejan un stent fijo para que no se vuelva a ocluir ahí la arteria. Pero eso ya depende de decisiones del cirujano. Listo. ¿Vale? No. Ahí. Entonces, de la trombectomía mecánica se puede hacer por stent, como ya vimos, o también se puede hacer por aspiración, prácticamente como si nosotros tuviéramos una aspiradora chiquita que nos aspira pues el coágulo que nos está obstruyendo ahí la circulación. Y por último, así muy rápido, el ACV hemorrágico porque tiene muy mal pronóstico, la verdad. Entonces las medidas son sobre todo como ya de un carácter que podríamos decir incluso más paliativo, ¿sí? Entonces en el ACV hemorrágico lo que vamos a hacer es que si el paciente de por sí ya tenía anticoagulantes que le ocasionaron como ese ACV hemorrágico, pues hombre, suspendámoslos, ¿no? Porque le estamos haciendo más daño y también tratemos de revertirlos. Entonces aquí pueden ver la warfarina, se revierte con vitamina K, la heparina no fraccionada con protamina, estas dos son las más importantes, y pues aquí también encuentran como el dabigatran y la heparina de bajo peso molecular. La presión arterial en estos pacientes, nosotros vamos a buscar que en aquellos pacientes que tengan una presión arterial inicial de 150 a 220, la bajamos por debajo de 140. Y aquellos pacientes que tengan una presión arterial por encima de 220, que ya está altísima, la vamos a reducir poquito a poquito, buscando un rango de 140 a 160. ¿Por qué creen que es así poquito a poquito y no de una forma abrupta? ¿Más daño cómo? ¿Por qué? Porque va a reducir el flujo. Ajá, no sé qué. Pero bueno, acuérdense que el cerebro, no sé si ustedes ya tuvieron esa clase, yo creo que sí. Dime. Los pacientes con hipertensión arterial crónica, creo que el sistema de regulación no es igual. Entonces, si no se las baja mucho, ya se va a ir. Exacto, esa es la respuesta que quería súper bien. Más avanzado. Entonces, acuérdense que, digamos, aquellos pacientes que tienen una presión arterial de forma crónica elevada, se van a alterar como todos los valores y esa curva como que se desplaza. Entonces, si nosotros ya lo bajamos como a valores normales como de 120, vamos a tener una hipoperfusión. Esa es la ley pues, de autorregulación cerebral. Y por último, pues vamos a habituar que esta presión intracraneana por la hemorragia siga subiendo. Para esto, entonces, ahí sí, nosotros vamos a poner al paciente en la cabecera a 30 grados cuando es hemorrágico. Y pues digamos que también vamos a suministrarle líquidos que no sean hipotónicos, sino únicamente isotónicos. ¿Listo? Entonces también tenemos que hacer un monitoreo adecuado de la PIC, porque si tiene un Glasgow menor de 8, ¿qué debemos hacer? Ajá. Y también podemos hacer pues un drenaje de líquido cefalorraquídeo en aquellos pacientes pues que ya presenten una hierocefalia severa. ¿Dime? ¿A esos pacientes no se les podría administrar manitol? Si la hipertensión endocraniana es muy pesada, uno podría pensarlo. Pero
pues no, o sea, no están las principales recomendaciones. Otra cosa que también se hace o se busca es disminuir como la temperatura para que el metabolismo como que también disminuya y por ende disminuya como la presión intracraneal, pero no es tampoco como tan habitual. Y ya lo último pues es que nosotros, estos pacientes, también podemos llegar a recurrir a hacer como drenajes o pues cirugías que traten como de reducirnos como este cuadro de presión intracraneal alta. Entonces aquí si tenemos un hematoma que es infratentorial, por debajo del tentorio, para que nosotros hagamos un drenaje, el paciente pues digamos debe tener un hematoma que sea mayor de 3 centímetros, que pues tenga un déficit, un declive bastante grave en el estado neurológico, que presente hidrocefalia y pues los signos de herniación. Los signos de herniación también los podemos reconocer por la tríada de Cushing que ya mencionaron, ¿listo? Ahí también sería como signo de herniación. Y si estamos hablando ya de un hematoma supratentorial, vamos a hacerlo pues considerando si el paciente tiene un Glasgow de 9 a 12 y si tiene un declive progresivo en el Glasgow. Y por último pues también tenemos como esta opción, es la craniotomía descompresiva pues para nosotros disminuir como esa presión intracraneal. Es básicamente remover un pedazo del cráneo y con eso pues se libera como ese espacio y disminuye la presión. ¿Listo? Entonces esto sobre todo en pacientes que tengan un Glasgow menor de 8 y pues que tengan como un hematoma que ya genere como muchas alteraciones, con una PIC que esté elevándose y nada que la podemos calmar y pues que altere las estructuras. Y listo, eso sería todo, vamos ahora sí por el cajón. Esperanza. Ya tener la grabación. ¿Tienes qué?